tardes a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial al doctor Mauricio Ortega por haber asistido a esta conferencia. Ahora iniciamos con una breve descripción de la hoja de vida del destacado doctor Mauricio, que es licenciado y doctor de Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la carrera de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde imparte clases en la licenciatura y el posgrado. Sus líneas de investigación se han centrado en el análisis del desarrollo de habilidades escritoras desde una perspectiva interconductual. Ha publicado diversos artículos científicos, así como capítulos de libros de circulación nacional e internacional. Además, ha participado en diversos proyectos de investigación con financiamiento y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Con esta breve reseña, ahora doy pase al doctor Aldo Bazán para que dé unas breves palabras. Bueno, muchas gracias, jóvenes, y también gracias al Grupo E por organizar esta charla, este grupo de charlas sobre análisis del comportamiento. Y también mi agradecimiento al doctor Mauricio Ortega, con quien nos conocemos ya hace buena cantidad de años, a pesar de que él es muy joven. Y también es una muestra de que el análisis de la conducta se mantiene joven. Hoy vamos a ver 3 generaciones, 4 generaciones con ustedes, con varios de ustedes. El doctor Ortega es el más joven de los 4 que estaremos hoy. Luego tendremos a otro doctor que es de la generación mía, que es más o menos de los 80, 90. Y luego tendremos a otro doctor que es de la generación de los pioneros, ¿no? De las primeras generaciones de psicólogos en México con formación conductual. Entonces, Mauricio, bienvenido, esta es tu casa, la Universidad Nacional Federico Villarreal, siéntete en casa y gracias por aceptar y compartirnos tus valiosos trabajos e interesantes trabajos que has realizado. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias por la invitación, profesor. A todos los que están conectados, muchas gracias. Agrego un poco el profesor Aldo Bazán, también fue mi maestro, fue guía para mi formación en psicología. Si tengo algún acierto durante este trayecto académico, sin duda también se lo debo al profesor Aldo Bazán. Dicho esto, voy a pasar a platicarles un poco de un tema que creo necesario compartir con estudiantes universitarios. Pensaba en un momento platicarles acerca de mi trabajo que hago cotidianamente en el desarrollo de habilidades escritoras, en el comportamiento complejo, sobre todo en este tema taquillero que llamamos autorregulación. No obstante, creí que en el análisis experimental de la conducta hay temas, voy a dejar de compartir tantito para poner mi cámara, pensé que se podía ver. Ahí me ven. Muy bien. Voy a compartir pantalla a ver si no se vuelve a... No, ahí ya no me ven, ¿verdad? ¿Ahí se me escucha? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Bien, se está proyectando. Ok. Les comentaba que los científicos hacemos varias preguntas importantes que se relacionan con la
con el estudio de la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de las especies? ¿Cuál es el origen del universo o de las formaciones sociales o de las sociedades? Son preguntas que los científicos hacemos porque creemos que la forma en que se interrelacionan los elementos dan cuenta de distintas formas de organización. Una pregunta que ha quedado pendiente por parte de los psicólogos es ¿cuál es el origen del psiquismo? ¿Cuál es el origen de los fenómenos psicológicos? ¿Cuál es ese nacimiento? ¿Cómo sabemos cuando algo ya es psicológico? Traigo a cuento una situación, un evento que ha pasado un poco desapercibido, un poco opacado por la pandemia que estamos teniendo todos, que es la llegada del robot Perseverance de la NASA al planeta rojo, al planeta Marte. Este robot, que en realidad es un laboratorio pequeño, es un mini laboratorio, tiene como objetivo buscar vida microbiana, ya sea que actualmente esté ahí o que previamente haya existido en el planeta. ¿Por qué traigo a cuento este caso importante de un logro para ingenieros, para físicos, para químicos, biólogos? Porque lo que están buscando no es cualquier cosa. Si la NASA va a buscar vida en otro planeta, es porque cuenta con leyes de la física que les permiten trasladar cualquier cuerpo a otro planeta, cuentan con principios en biología que les permiten determinar cuándo algo está vivo, de lo que no está vivo, nunca podrá tener vida. En la pantalla les muestro algunos principios, son muchos, aquí son algunos. Por ejemplo, que la célula es la unidad más elemental de la vida, los seres vivos proceden de otros seres vivos. Esto quiere decir que la biología cuenta con criterios para decir cuándo nace, cuándo surge aquello que llamamos vida. Pero en psicología tenemos que responder algo. Vamos a suponer que la NASA nos pidiera a nosotros como psicólogos determinar que aquello que encontraron en el planeta rojo, que tiene vida, ¿cómo sabemos si es un ser psicológico o no? ¿Cómo podemos determinar cuando estas cosas, células u organismos, son psicológicos? ¿Basta con que tenga vida para considerársele una entidad psicológica? ¿Necesariamente necesita algún tipo de cerebro para ser un ser psicológico? ¿Qué tendría que hacer esta entidad para considerarle psicológica? En pocas palabras, ¿qué criterios tenemos para identificar cuando algo es psicológico y cuando no? La pregunta sobre el origen de los fenómenos psicológicos propiamente se puede entender así. Es cuando una entidad biológica se está comportando de una forma más compleja, desligada a toda reactividad. Pero la cosa no es tan sencilla. Pensemos, por ejemplo, en este espectro de colores. Supongamos que el color naranja es lo psicológico. Todos los fenómenos psicológicos son naranjas. Para determinar sus límites, cuándo inicia, cuándo termina, puede que tengamos problemas. Es muy difícil determinar cuándo empieza y cuándo termina. No obstante, como científicos debemos de dar cuenta en qué momento hay un cambio cualitativo en la organización de la naturaleza. Responder a la pregunta ¿cuál es el origen de los fenómenos psicológicos? Tiene varias implicaciones. Uno es que se pueden construir, o más bien se deben construir categorías de análisis para investigar aquello que llamamos lo psicológico. Dos,
permite delimitar el objeto de estudio de la psicología. 3, nos brinda una unidad básica para darle una identidad natural a los fenómenos psicológicos. En otras palabras, responder a la pregunta sobre el origen de lo que es la psicología, o sea, cómo nace, es una pregunta que se ha dejado de lado, pero que es básica y es importante que ustedes como universitarios se pregunten. Lo mismo ocurre cuando los fenómenos psicológicos forman parte de un ambiente social. Ahora bien, ¿cuál de todas las psicologías que tenemos disponibles en la academia, con teóricos, cuál de todas las psicologías da cuenta de la génesis de los fenómenos psicológicos? Piaget, la teoría piagetana, lo que nos dice Vygotsky, el psicoanálisis, el conductismo, ¿cuál de todas las psicologías tiene la capacidad para dar cuenta de cuando algo ya es psicológico? Aquí creo y afirmo que la única que está en condiciones para dar cuenta de ello es el análisis experimental de la conducta. No, ¿por qué? ¿Por qué afirmo esto? Que a lo mejor puede sonar un tanto temerario. Porque en el análisis experimental de la conducta lo que se intenta es dar cuenta de aquellos elementos o factores que conforman un fenómeno de carácter naturalista. ¿Cuál es el antecedente para entender cómo nace lo psicológico? No es Skinner, como la mayoría piensa, ¿no? Que Skinner oyen análisis experimental de la conducta y piensan en Skinner. Con cierta razón. Me parece que el antecedente primero que deberíamos de tener todos aquellos que hacemos experimentos es Pavlov. Su famoso experimento, que para muchos ha sido tortuoso, pero para otros, incluyo, es fantástico. Puede ir la respuesta por ahí. Pavlov, como ustedes saben, fue un ruso muy famoso, premio Nobel por sus estudios digestivos. Lo que hacía Pavlov era estudiar el proceso digestivo de los animales. Es lo que, como buen fisiólogo, en particular las glándulas salivales, lo que él hacía es con perros, insertaba una fístula en la boca, porque lo que él quería ver era cómo la cantidad de saliva que secretaba un animal ante un alimento. Obviamente era una actividad digestiva. Pavlov colocaba distintos tipos de alimento, secos, duros, de distinto, para ver cuánta saliva segregaba. Y este proceso que tenía que ver con la digestión. Hoy en día, y gracias a estudios como los de Pavlov, sabemos que la saliva funciona como un catalizador para los alimentos. Pero Pavlov, mientras hacía sus estudios, se topó con un problema metodológico que tiene que ver con... ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todo bien? Sí lo escuchamos, profesor. Ah, perfecto. Se topó con un problema metodológico. Que cada vez que iba a iniciar sus experimentos, los perros salivaban con anticipación. Es decir, a él no le servía, se le estropeaba sus experimentos porque él necesitaba poner el alimento en la boca del perro para poder contabilizar la saliva que segregaba el perro. Pero resultaba que cada vez que lo oían a él, o lo olían, lo veían, ya empezaba a salivar. Y él no entendía por qué. Él le llamaba reflejos, secreciones psíquicas. Para que se entienda, y seguramente ya están familiarizados con ello. Un reflejo o un tropismo se esboza de la siguiente forma. Hay un estímulo y le sigue una respuesta.
el famoso estímulo incondicional y respuesta incondicional. Hay alimento y hay una respuesta refleja. Pero en la medida en que estén cercanos en tiempo o en espacio con un estímulo, así es que quiero ver si se sigue. Con un estímulo condicional se puede provocar la misma respuesta. ¿Qué quiere decir esto? La salivación de los perros es una respuesta condicionada porque lo que de manera anterior lo provocaba biológicamente ya no ocurre así. Significa que la actividad biológica ahora está regulada por una organización más compleja, que en este caso es el evento, el fenómeno psicológico. Puede que por ahí vaya un indicio, una forma de entender cómo surge lo psicológico, cómo nace, cómo lo biológico se convierte en algo más complejo. Al menos en donde yo ahorita estoy colaborando, es en la Universidad Autónoma de Baja California, en el laboratorio, estamos haciendo diversos estudios. Ahorita por la pandemia los hemos dejado un tanto en pausa porque no podemos acceder al laboratorio, pero tratando de averiguar si en todos los organismos es posible este nacimiento psicológico, este funcionalismo, nos hemos dispuesto a pensar si esto es posible, por ejemplo, en plantas. Si las plantas pueden describir un comportamiento típicamente psicológico, un condicionamiento clásico, digamos. Muchos de los trabajos han sido por parte de biólogos o etólogos. Han puesto con el mismo paradigma pavloviano, han tratado de ejemplificar o producir un comportamiento de condicionamiento clásico. Ellos lo llaman aprendizaje, lo llaman asociación, lo llaman recuerdos, claramente porque son palabras que describen cotidianamente, que todos entendemos. Pero esto muestra cómo el condicionamiento clásico podría ser un paradigma que nos permita entender la frontera entre dos ciencias, la biológica y la psicológica. Y estudiarlo no solo en animales y en seres humanos, sino en plantas que no poseen sistema nervioso, podría dar pie a entender cuáles son las condiciones mínimas para que surja un evento psicológico, un fenómeno psicológico. Ha habido mucha literatura al respecto, de si es posible o no es posible. La cuestión es de que aún no hay evidencia contundente. Hay gente que afirma, científicos, de manera muy meticulosa, que han logrado un condicionamiento clásico en las plantas. Hay otros que lo han tratado de replicar y no ocurre el mismo fenómeno. Los psicólogos nos hemos quedado en ese aspecto un poco atrás. A lo mejor porque tradicionalmente cuando hablamos de la psicología, pensamos en la mente o pensamos en un cerebro. Lo que nos tendría que interesar a nosotros como psicólogos es el tipo de comportamiento, esa función. Nosotros ahorita acá en Baja California lo que intentamos hacer es replicar uno de estos estudios que tiene que ver con la autora Mónica Gagliano. Es muy famosa por haber hacer distintos experimentos que tienen que ver con un comportamiento típicamente psicológico. Y consiste en lo siguiente. Está una planta. La germinan, crece, y lo que hacen es tratar de hacer un condicionamiento clásico con estímulos relevantes para la planta. Por ejemplo, si la planta crece con la luz, o sea, se siembra, se le pone agua y la luz, la planta se va orientando hacia la luz. Eso sería un tropismo, sería un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Lo que Gagliano hizo y que nosotros estamos replicando
es lo siguiente. Ponemos una planta, la germinamos y va creciendo. Y en esa pequeña maceta o vasito donde está creciendo, ponemos un pequeño tubo de PVC que tiene 2 entradas. Estas 2 entradas, en una se muestra luz, que sería nuestro estímulo incondicionado, o sea, la planta se iría orientando hacia este estímulo incondicionado, y un estímulo condicionado, es decir, donde no tiene una respuesta, digamos, refleja. ¿Qué es lo que hizo Mónica Gagliano? Hizo lo siguiente. En un lado de los tubos puso la luz y en otro lado puso aire. Lo que está ahorita aquí en un círculo es lo que se entiende como un tropismo. Entonces, el experimento consistía en lo siguiente. Primero, se ponía aire, un pequeño ventilador, durante una media hora en una de las salidas. Y después se encendió un foco. Después de media hora se encendió un foco. Se hizo esto de manera regular, durante varios días. De tal manera que en la medida en que esta planta iba creciendo e iba a chocar, es decir, iba a llegar un momento en el que tendría que orientarse a alguno de los 2 lados para continuar creciendo, lo que nos dice la biología se va a orientar hacia donde está la luz. Es un tropismo, es una respuesta totalmente biológica. Lo que hizo Mónica Gagliano en este estudio fue invertir. Dice, si en la salida derecha siempre mostraba la luz, se supone que tendría que ir hacia la derecha. Pero si yo lo cambio, yo cambio la posición de la luz y el aire o el ventilador que estaba al otro lado, puede que la planta anticipe dónde va a salir la luz, entre comillas, ¿no? Es como el mismo ejemplo de Pavlov, nada más que en lugar de que el perro salivara con antelación, la planta se dirige hacia algún lado con antelación. De demostrar esto de manera consistente, supondría que lo psicológico requiere, o sea, no es necesario un sistema nervioso, como generalmente se piensa. Se está averiguando entonces cuáles son las condiciones mínimas para poder emerger lo que entendemos como psicología. Acá en Baja California estamos tratando de replicar este experimento con distintas variantes para ver si es posible determinar condiciones que permitan responder esta pregunta. Que de una u otra forma, en caso de contestarla correctamente, esto tendría que aplicar para todos los estudios que se hagan en psicología. El miércoles pasado que habló el doctor Alejandro León y el doctor Gerardo, hablaban de fenómenos en los cuales participan humanos y un papel relevante que tenía ahí el lenguaje, cómo el lenguaje regulaba el comportamiento de las personas en distintas condiciones a la hora de hacer algo en particular. Si nosotros, los psicólogos, podemos determinar cuáles son las condiciones mínimas de nacimiento de lo psicológico, estas tendrían que incluirse en fenómenos tan complejos como los que abordaban los profesores. No, para que no haya incongruencia entre los famosos o los mal llamados procesos complejos con los procesos básicos. Entonces, este asunto que se ha dejado de lado, me parece que pone o sitúa el análisis experimental de la conducta en una mejor posición respecto a las demás perspectivas teóricas. Es responder cuál es la génesis de lo psicológico. Está la clave para construir toda
marco teórico, toda una postura teórica en psicología. Claro, se han hecho muchos estudios en condicionamiento clásico. Y eso, incluso aquí no podría acabar, pero bueno. El estado actual de la psicología, del análisis experimental de la conducta en este sentido, sigue siendo vigente, es indispensable, permite, posibilita la formulación de principios funcionales del comportamiento, urge la investigación básica, siendo una actividad fundamental del quehacer psicológico sin importar cuál es su orientación teórica. Me parece que esa sería un primer paso para que ustedes como universitarios se adentren, se interesen por el análisis experimental de la conducta, no solo en fenómenos muy complejos, sino también los más básicos. Lo voy a dejar hasta aquí porque por cuestiones de tiempo, me falló ahí el internet y me tuve que ir un poco apresurado. Entonces, ahí les dejo mi correo. De todos modos, yo les puedo pasar ahorita por el chat. Sería todo. Una disculpa por la falla de internet. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Realmente pues deja un tema muy interesante para el debate y tenemos bastante tiempo. Yo creo que vamos a abrir a las interrogantes, a las inquietudes, y no sin antes felicitarte, Mauricio. Bueno, pues siempre me ha parecido que es un psicólogo interconductual, creativo, ¿no? Muy variado, y creo que es un gran aporte lo que ustedes están haciendo ya, a pesar de que todavía no han concluido los experimentos, y pues bueno, aquí a mí me ha provocado alguna inquietud, y seguramente también a Jorge, que veo ya que está anotando sus preguntas. Abrimos el espacio para que los demás colegas también puedan plantear sus preguntas. Levanta su manito y así vamos dándole la palabra. Aquí hay una primera pregunta de nuestro colega, Adrián Vegaso. Sí, buenas noches, doctor Mauricio. Excelente la presentación. Muchas gracias por la plática. Me llamó mucho la atención y creo que esta es la finalidad de que se genere una duda en el estudiante al escuchar estas ponencias. Incluso me atrevería a decir que tal vez podría intentar replicar en mi hogar este experimento de la planta. Y me gustaría saber qué variaciones están haciendo ustedes en el laboratorio. Tengo entendido que la interacción psicológica, algo que lo caracteriza es que sea ajustiva. Si este principio se cumpliría, entonces sí estaríamos hablando de un comportamiento psicológico. Entonces, me gustaría saber qué control experimental están haciendo en el laboratorio, qué variaciones han hecho aparte de este trabajo seminal que usted nos presentó. Sí, muchas gracias por la pregunta. Ahorita en el laboratorio sí está en pausa porque no podemos estar yendo y viniendo por la pandemia. No obstante, incluso se puede hacer o intentar hacerlo en casa. De hecho, aquí en mi casa yo me compré mi armario de cultivo, me hice mis propios materiales para seguir llevándolo a cabo. Las variaciones, uno es la réplica.
usando estímulos de luz y aire. Algunos de los etólogos han manipulado, por ejemplo, el movimiento. Por ejemplo, en las plantas, la mimosa púdica, que si uno lo toca, se cierra. Entonces, en lugar de usar como estímulo condicionado aire, lo que se usa es el tacto. Nosotros también vamos a replicar eso. Algunos otros que no han sido tan contundentes, pero suponen que las plantas oyen. Claramente no oyen. No obstante, se intenta demostrar que se usa como estímulo condicionado el ruido del pasar del agua. Esto lo han intentado los etólogos. No se ha logrado. No se ha logrado. Entonces, las únicas variaciones que ahorita nosotros queremos hacer para replicar serían manipulando la posición de los estímulos y la naturaleza de los estímulos. Uno sería táctil y el otro sería con viento. Y ver en qué medida realmente surge un cambio cualitativo en las plantas. Casi nadie piensa en las plantas como un comportamiento psicológico. Esto suena fantasioso, ¿no? Pero como decía la sesión pasada con Alejandro León, no nos interesa tanto si son animales o humanos, o en este caso plantas, sino el funcionalismo, esa interacción. Por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a darle la palabra al doctor Jorge Guerrero. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la ponencia. Me deja pensando varias cosas. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre tropismos y tactismos? ¿Sí? Y la segunda pregunta está relacionada con unos etólogos del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que es Loeb y Mayer. Ellos tienen grandes investigaciones en esto. Y viene a mi segunda pregunta. ¿Las plantas sienten? Muchas gracias por sus preguntas, profesor. Aprovecho para decirle que lo recuerdo muy bien cuando estaba estudiando en Iztacala. Y me da mucho gusto volver a verlo. Bien, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tropismos y tactismos? Las clasificaciones que yo he visto que hacen ahora los biólogos se han complejizado. A veces da envidia porque ellos parece que van avanzando poco a poco, se van haciendo más finos. A grandes rasgos, los tactismos tienen que, los tropismos tienen que ver con fenómenos que tienen que ver con la luz. Por ejemplo, el fototropismo, en este caso es el de la planta. Los otros se refieren más a aquellos que tienen sistema nervioso, por ejemplo, los reflejos espinales. No obstante, si uno se adentra sobre toda la clasificación, es enorme, es muy complejo. Los biólogos nos llevan años en clasificación de tipos de comportamiento. Y respecto a si las plantas sienten, uno diría, en principio no cuentan con las condiciones biológicas, por lo menos para llamar sentir como nosotros lo entendemos, ni tampoco para oír. No obstante, tendríamos que definir qué es eso de sentir. Los biólogos, los etólogos, hablan de que las plantas se comportan inteligentemente, que anticipan, incluso que deciden. No sé si sean las mejores palabras para escribir, no es que las plantas decidan.
ahí yo creo que lo que tendríamos que hacer los psicólogos es agarrarnos de nuestro marco conceptual y abandonar esas palabras, esas de aprendizaje, de asociación, porque incluso hay personas que piensan que la planta asocia, ¿no? O sea, la planta no asocia nada, ni siquiera el perro de Pavlova asocia nada. Entonces, más bien son eventos asociados. Yo creo que por la pregunta de si sienten las plantas, tendríamos que definir qué es eso de sentir para evitar caer en explicaciones organocéntricas, como algunos etólogos que sí han caído en eso. Diría mi respuesta. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta, estimado Jorge, que al ratito va a estar disertándonos. Ahora voy a dar la palabra a Víctor Hugo. Al igual que Adrián, son estudiantes del sexto semestre del curso de análisis experimental. Por favor, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias por su ponencia, la verdad, ha estado muy interesante. Cuando vi el título no pensé que se iba a referir al tema de las plantas y en verdad me llamó la atención al momento de escuchar sobre su estudio, sobre su experimento. ¿Cómo es que ustedes realizan el registro, ¿no?, de los avances progresivos quizá que se van evaluando, qué toman en cuenta y, bueno, sobre todo, qué instrumentos usan, ¿no? ¿Qué instrumentos usan quizás hay una dificultad, ¿no?, alguna limitación respecto a ello? Sería muy interesante saber ello. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Víctor. Es muy importante cómo lo medimos y qué medimos. Desde la tradición operante, claro, desde el conocimiento clásico, casi siempre hablamos de respuesta, estímulos y respuestas, y que son discretas, ¿no? Son muy rápidas las respuestas. Vemos una rata palanqueando, o vemos un reflejo, es muy inmediato. No obstante, las respuestas, entre comillas, las respuestas de las plantas no son tan rápidas, son más lentas por el mismo sistema reactivo. Y esto es interesante. Lo que estamos haciendo, lo que medimos es el grado de inclinación, de orientación que tiene la planta respecto a los estímulos que estamos manipulando. En este caso, la medida sería centímetros que estén orientados a los estímulos. Ese sería uno. Lo otro es el tiempo de respuesta. La planta no gira, no se orienta de manera inmediata. Tarda varios minutos en lo que va girando. Entonces, medimos ese tiempo de respuesta, que no es igual al de los seres que tienen un sistema nervioso. De hecho, si quisiéramos ayudar a los de la NASA, ahora que mandaron el Perseverance al planeta rojo, podríamos advertir un tanto de qué tipo de respuesta, qué tiempo habría que esperarse de una respuesta de un organismo si lo encuentran allá. Al menos en las plantas es más lento. Y, claro, la intensidad del estímulo. No todas las luces son suficientes para que haya un fototropismo. Y no todos los estímulos condicionales son susceptibles para que haya un condicionamiento en la planta. Ahí tendría que haber una pequeña variación. En realidad, en psicología casi no hay muchos estudios de estos. La batuta la llevan los etólogos y reconocen que el psicólogo tendría que estar ahí. O sea, son eventos tan fronterizos que nunca se pelean entre ellos para decir si es un evento biológico o psicológico. Pero las medidas, igual, en función del tipo de planta. Si es una planta mimosa púdica, la respuesta es inmediata, que es, la tocas y se cierra. O una planta carnívora. Aquí sí depende del tipo de planta. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todavía tenemos bastante tiempo
para más preguntas. Tenemos ahí a dos alumnas más, dos estudiantes más que desean preguntar. Voy a darle la palabra a la compañera Paula Elena Valdivia, que es la delegada del grupo D, que fue anfitriona de la sesión pasada. Adelante, colega Paula. Hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, dentro de su investigación, ¿me podría comentar cuáles eran los puntos que usted le podría denominar como eventos biológicos, ya que esos son como más responsivos? Son los eventos biológicos, son responsivas, y en cambio los eventos psicológicos son ajustativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos puntos de que usted me podría denominar que pudo encontrar esas diferencias? Ya que a veces, como usted mismo dice, el tema de las plantas se puede prestar para algo más, o para llegar a esas confusiones. Muchas gracias por tu pregunta, Paula. Decimos, los eventos son ajustativos. Cantor, por ahí lo decía así, ¿no? Son ajustativos. Los biológicos, es que de hecho los biológicos también lo son. Yo no sé si, y aquí es donde a lo mejor marcaría una diferencia. Lo que caracteriza a los eventos psicológicos, más que ser ajustativos, son asociativos. Asociativos no en el sentido que el organismo asocia, sino de que hay una asociación entre ajustes. Porque si nada más decimos que son ajustativos, no hay diferencia. O sea, no se puede ver la diferencia entre los eventos típicamente biológicos y aquellos donde hay una diferencia cualitativa llamada psicología. Por ejemplo, los organismos se van ajustando a su ambiente, ¿sí? Independientemente de cuál sea el tipo de sistema reactivo con el que estén compuestos, se van ajustando, pero la palabra que lo describiría mejor es que sean asociativos. Creo que cuando un organismo, a lo mejor en forma, sigue respondiendo en términos biológicos, pero ya cuando está regulado por ciertas condicionalidades ambientales, ahí ya entraríamos en lo psicológico. Ahí ya sería una organización psicológica. Y de hecho, ese es un tanto el tema que tenemos que investigar. Entonces, tenemos que determinar en qué momento pasa de ser ajustativo a ser asociativo. ¿Cuáles son aquellas condiciones? Pues, es lo que es. Hay que hacer experimentos para determinar cuáles serían esas condiciones. Entonces, yo creo que son ajustativos y asociativos. Lo asociativo tiene una connotación un tanto mentalista, pero creo que describe mejor el evento psicológico. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted. Muy bien, ahora voy a dar la palabra a Adrián Vegaso, quien también, ¿quién es el anfitrión de esta noche, ¿no? Como delegado del grupo E, que es el organizador de esta sesión. Muy bien, habiendo concluido con las interesantes preguntas de mis compañeros y del doctor Jorge Guerrero. Yo quería preguntar, Adrián, si no vas a preguntar. Okay. ¿Cómo? Si tengo una pregunta. Sí, tenía una pregunta. Dale. Pensé que ya ibas a cerrar. No, dale. Bien, mi pregunta iba más al principio sobre el utilizar tal vez diferentes tipos de plantas. Los girasoles, que sí tienen un gran marcado fototropismo, u otro tipo de plantas. Y luego con la pregunta anterior, recuerdo que en la clase del profesor Bazán nos enseñó, y bien que nos enseñó, ¿no? Los ajustes psicológicos que también pueden ser constructivos o destructivos y orientativos.
y también por ahí preservativos, no, manipulativos. Los biológicos son preservativos, pero los psicológicos, manipulativos. Entonces, no sé si podría describir esta lista que le acabo de mencionar en una planta, en estos experimentos. Ok. Primero, las plantas, girasoles, puede haber de muchas, ¿no? Plantas carnívoras, qué sé yo. No soy tal cual un biólogo. No obstante, creo que un psicólogo se podría adentrar para ver qué tipos de plantas hacen ciertas cosas. Lo que creo relevante y con lo que no hay que irnos con la finta es de que si hacemos los psicólogos estos estudios, no es porque nos interesen las plantas en sí, ni las especies. O sea, lo que nos interesa es el tipo de comportamiento que tienen esas plantas o esos organismos. No nos interesa si es un perro o un ser humano, aunque generalmente lo identificamos así, ¿no? Comportamiento en seres humanos, comportamiento en animales. La planta es el pretexto para estudiar cómo nace lo psicológico. Si hubiera otro, por ejemplo, en amibas podría ser, de hecho, por ahí hay estudios también de eso. Podrían ser amibas. ¿Qué tipo de amibas? Bueno, pues habría que meternos a investigar, pero no porque nos interesen exactamente eso, o las bacterias. Lo que nos interesa es el comportamiento psicológico de eso que llamamos organismo vivo. Por ahí iría. Es un pretexto, la especie. La rata, la paloma, es un pretexto. Y la otra, con respecto a las categorías que se podrían ver en una planta, si está es modificable, si es ajustativa. No lo había pensado en esos términos que son claros indicadores o categorías que nos permiten describir en términos generales lo que son los fenómenos psicológicos. Yo creo que en una planta, en un comportamiento de una planta, comportamiento psicológico, teníamos que valorar hasta qué punto o qué entendemos por ejemplo, modificables. Decimos que los reflejos no se modifican, que son invariantes, ¿no? Es como la definición clásica. Un reflejo es invariante e inmodificable. No obstante, si uno se da un clavado con lo que han hecho algunos fisiólogos, puede que se tambalee eso. O sea, uno puede modificar reflejos, claro. Nos estamos ya metiendo en eventos fronterizos, entonces es como el esquema general. Alguna vez yo tuve la oportunidad de platicar con un biólogo respecto a esta concepción que tenemos los psicólogos de que pareciera que la biología solo son reflejos y ya. Son tropismos, reflejos, y es invariante y no se puede modificar. Platicando con él, me dio a entender de que no siempre ocurre así, o sea, pensar que el esquema estímulo-respuesta agota todo el comportamiento biológico es ingenuo, y yo creo que los psicólogos hemos pecado en eso. Entonces, tendríamos que definir bien cómo vamos a entender lo de que si es modificable, qué es eso de ajustativo, o sea, si se ajusta. Yo coincido en que son ajustativos, pero no sé si sean lo mejor para describir el fenómeno psicológico. Aquí hay que aplicar el principio de Tarzán, ¿no? Hasta que no tenga otras categorías que me permitan describir mejor, no suelto la liana en la que estoy. Pero con base en esto que me preguntas, voy a tratar de hacer el ejercicio de explicarlo de esa forma, un comportamiento psicológico en una planta, ¿no? Habría que ver si es posible. Muchas gracias.
Mauricio, yo quería preguntarte dos aspectos, ¿no? O sea, primero me dejas pensando mucho, ¿no? Si hablando del término de ajuste y el ser competente, ¿no? A las variaciones. Entonces, pues sí, me imagino que no es solamente de forma reactiva, sino cuando tú hablas de que se anticipan, pues entonces hay plantas que son más competentes, ¿no? A la falta de agua, ¿no? En la misma especie, ¿eh? Estoy hablando de la misma clase, del mismo tipo de plantas, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que expones. Yo te quería preguntar dos cosas más generales. Primero, ¿qué es el análisis experimental o cómo es el análisis experimental ahora en la tercera década que inicia el siglo XXI? Y la otra es, ¿cómo nos ven los analistas experimentales de la conducta mexicanos, donde pues, ¿no? Tienen un tremendo desarrollo, ¿no? Y que han impactado a muchos países, pero ¿cómo nos ven a los analistas o al análisis experimental en el Perú? ¿Cómo nos ven? Me voy con esta última. Primero, me parece que al menos en la academia acá en México, siempre que oímos de otros lados hablar de analistas experimentales del comportamiento, tiene buena referencia, porque el analista experimental de la conducta exige que sea sistemático, que tenga ideas claras, por lo tanto también que sea una persona que arroje preguntas pertinentes. Al menos desde acá en México tenemos claramente una buena imagen, concepción del analista experimental en Perú y en Colombia. De hecho, hay trabajos entre estas nacionalidades, entre investigadores de allá, tanto como de acá. Creo que el análisis experimental actual, como se está viendo, tiene sus ventajas y sus desventajas en cómo se está desarrollando. Las ventajas es de que es la mejor herramienta que le permite a cualquier psicólogo formarse, porque más allá de la disciplina que se requiere para estudiar el comportamiento, le da ideas más claras y le da un planteamiento más sólido respecto a lo que hace. Eso no me queda duda. Psicólogo que no haga investigación básica, y en particular experimental, me suena muy raro el tipo de práctica que puede hacer. Es la tarea fundamental de cualquier psicólogo. Yo sé que hay posturas que no hacen experimentos, allá ellos, ya habrá que ver cómo le hacen. Y lo que creo que le hace falta actualmente a la psicología experimental es leer lo que han hecho muchos autores. Yo veo que se desconoce mucho, por ejemplo, quién fue Irving Rock, Bratran, James Gibson, y me parece que sus experimentos y sus planteamientos siguen siendo vigentes. Yo creo que por ahí hay un pequeño hueco. Se está olvidando lo que hicieron los grandes, y se está viendo un poco invadido por la moda de la neurociencia. Si bien tiene su lugar la neurociencia, creo que el análisis experimental de la conducta es algo totalmente distinto y tiene por derecho propio a ser una candidata una fuerte candidata, la más fuerte, para hacer psicología científica, lo que se espera. Entonces, yo lo que creo es que las nuevas generaciones, todos los universitarios que se quieran integrar al análisis experimental de la conducta, necesariamente tienen que darse un clavado en la literatura de lo que se ha hecho los grandes. Por ahí yo creo que hace falta. Y hacen falta muchos analistas experimentales de la conducta. Hacen mucha falta.
a todas aquellas intervenciones o aplicaciones tecnológicas se derivan de ahí. Por ahí iría mi respuesta. Ok, tengo dos personas más que quieren preguntar. Voy a darle el uso de la palabra. Bueno, voy a leer, porque acá está la pregunta de nuestro colega Bray Rojas Malpartida. Él es egresado de nuestra universidad y pues su interés siempre de estar vinculado con la universidad, pues es esta su presencia. Él pregunta, ¿en plantas puede existir? A mí me parece que hay un ruido de uno de ustedes. Por favor, si puede silenciar un ratito su micrófono. En plantas, muchas gracias. ¿En planta puede existir comportamientos biológicos de grupo? Por ejemplo, en hormigas, el comportamiento de cada hormiga responde a su composición biológica. La reina no puede ser obrera, ni las obreras pueden ser las de guerreras. Pero estando en grupo, el comportamiento de las hormigas es mucho más estructurado. ¿En las plantas existen comportamientos similares? ¡Wow! Hasta donde yo he investigado, hay lo que llaman comunicación entre plantas. Incluso hay respuestas de plantas a otras plantas cuando se están peleando por los recursos. Pero ese tipo de comportamiento, esos comportamientos tal cual son biológicos, son reactivos. Los que mejor van a dar cuenta de eso, sin lugar a dudas, son los biólogos. En todo caso, en psicología, lo que interesaría es cómo una planta en singular, solo esta planta, a lo largo de su vida, cambia, no en términos biológicos, sino un comportamiento cualitativamente distinto. En las hormigas yo creo que pues se podrían hacer estudios psicológicos con hormigas. Habría que plantear el objetivo particular, con qué metodología. Algo que no hay que olvidar es de que el psicólogo o lo psicológico, lo que nos interesa es ese desarrollo ontogenético. El mismo organismo, cómo se desarrolla, cómo va construyendo esas relaciones individuales. Creo que se puede hacer con todos los organismos vivos. En potencia, todos los organismos vivos podrían desenvolverse psicológicamente, en potencia. Pero habría que ver cuáles son las condiciones que permiten un comportamiento psicológico. Si podemos determinar cuáles son esas condiciones biológicas, medioambientales y aquellas que tienen que ver con hábitos, con continuidad de ese comportamiento en ese ambiente, si podemos determinar todo eso y ver cómo surge el comportamiento psicológico, yo creo que eso sería uno de los mejores aportes, porque estaríamos dando cuenta de categorías y criterios para identificar cómo cualquier organismo vivo, independientemente de su estructura, puede comportarse psicológicamente. O sea, podríamos crear toda una taxonomía del comportamiento psicológico sólida, y es lo importante, sólida, con base en eso. ¿Se puede hacer con hormigas? Yo creo que sí. Con aves también. Entonces, sin que se piense que las hormigas es una comunidad social. No haríamos eso. A lo mejor tienen forma de sociedades, pero no son sociedades. Así como el perro que saliva, parece que saliva por reacciones biológicas, pero en el caso de Pavlov, saliva, pero por regulaciones medioambientales. Entonces pueden que tengan las mismas formas, pero funcionalmente son distintos. Ahí es donde entra el psicólogo a dar cuenta. Muy bien, el doctor Jorge Guerrero me parece que quería comentar algo, y que primero levantó la mano. Sí. Después. Por favor, doctor Jorge, adelante. Gracias. Yo quisiera preguntar
acerca del asociacionismo en el ejemplo de Pablo. Y la pregunta concreta sería, ¿hasta dónde llega lo biológico en su experimento? ¿Y dónde empieza lo psicológico? ¿Y dónde asocia? Esa es la pregunta. La última parte ya no lo oí. ¿Y dónde qué? ¿Dónde asocia? Ah. Sería entonces, ¿dónde es lo biológico, dónde es lo psicológico y dónde se asocia? Ok. Me parece que al menos en los trabajos de Pavlov, y que se podrían generalizar a todos los organismos, es cuando lo biológico se caracteriza por una actividad refleja. O sea, cuando la comida se la pone en la boca del animal y el animal saliva, eminentemente biológico. Pero en la medida en que un estímulo que no produce, que no causa esa salivación, sino es otro que está cercano en tiempo y espacio, ahí hablaríamos de un comportamiento psicológico. Es decir, cuando las respuestas no están ligadas biológicamente. No es que deje de ser biología o deje de ser biológico el asunto. Sigue siendo un organismo comportándose, pero regulado por una nueva organización que es la psicológica. El problema creo que viene cuando hablamos de asociación. Es muy común que, como todos pasamos en la licenciatura, pensemos que el perro asocia o nosotros asociamos. No asociamos nada, son eventos asociados. Aun cuando alguien puede experimentar, en su cabeza sí está asociando cosas. Tal vez el término no sea el más afortunado. Yo creo que más bien la asociación debe entenderse como toda la situación. La organización en que se presentan los estímulos con ese organismo. Eso es la asociación. No es algo que hace el puro organismo. Eso nos lleva a reduccionismos, a pensar que el cerebro lo está haciendo. Entonces, si quedamos todos los analistas experimentales de acuerdo que cuando hablamos de asociación se refiere a toda esa estructura, todo ese armazón de la situación, le vamos a llamar asociación, no hay ningún problema. Pero si alguno piensa que cuando hablamos de asociación lo está haciendo el organismo, ahí yo creo que ya caemos en problemas. Por ahí podría ir la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, pues ahí está. Adelante. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias nuevamente al doctor Mauricio por absolver todas las dudas, presentarnos de manera muy didáctica el tema. Ahora sí, para finalizar, después de haber agradecido al ponente, se le enviará su respectivo certificado a nombre de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el transcurso de estos días al correo respectivo. Y así estaríamos culminando con esta conferencia del doctor Mauricio. Muchas gracias. Todos ustedes saben que tienen casa acá en México. Cualquier cosa nos comunicamos. Cualquier día que quieran venir, cuando termine toda esta pandemia, son bienvenidos. Ya lo saben. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio.